estos espermatogostis llegan a la porción media de su intestino. En el Rangeli llega a su porción anterior y en el Cruci llega a su porción posterior. Igual esto cuando estemos hablando de los ciclos biológicos de cada uno, lo vamos a ir mencionando. ¿Qué es importante que sepan también de aquí? Bueno, Trypanosoma brucei y Trypanosoma cruzi, cuando estamos hablando de hospedadores intermediarios, es decir, de los invertebrados, ellos van a ser estenoxenos. Es decir, solamente van a ser específicos a ese hospedador. Pero cuando hablamos de hospedadores definitivos, como ya les mencioné, sí van a ser eurixenos. En el caso de cruzi, humanos y mamíferos, que son los más importantes, es UK, ganado, vacuno y el mismo humano. Ok. Los tripanosomas africanos. Ya. Este Una principal. pregunta. Ajá. Cuando es humano, entonces es eurixeno. Cuando está asociado solamente a un hospedador o a un género en específico, es estenoxeno. Cuando pueden infectar distintos, vaca, gato, perro, es eurixeno. ¿Y el Trypanosoma cruzi cuál es? Es el que vamos a estar hablando de la enfermedad de Chagas. Van a tener generalmente tres hemípteros ahí en ese tractomán, pero igualito lo van a ver más adelante, que es Pastrongylus, Rhomnus prolixus y otro que no recuerdo, está por ahí, pero solamente asociados a esos hemípteros, o sea, ellos no infectan otros hospedadores otros hospedadores. Por ejemplo, si una mosca en este caso los pica, no lo va a afectar, no solamente lo va a hacer de métodos de transmisión estos hemípteros. Porque cuando veas el ciclo biológico de cómo, por ejemplo, hace Trypanosoma cruzi y Rangeli, vas a entender por qué solamente puede transmitir la enfermedad por esos indicadores. Es decir, él es el hospedador intermediario es eurixeno porque puede estar en No, visitantes es intermediarios. estenoxeno en el intermediario, porque solamente puede infectar a ese. Estenoxeno es que está asociado principalmente a un género en específico, que solamente va a infectar a un género en específico. Ejemplo, digamos que Trypanosoma cruzi, ¿verdad? Se va a Ajá. encontrar en los hemípteros. Cuando el hemíptero pique a otro mamífero, ya sea humano, ya sea ballena, ya sea, ellos lo pueden, ganado vacuno, ganado cualquier cosa, ellos vienen y los va a infectar todo eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que no hemos visto tantas generalidades, por eso a lo mejor estamos un poco confundidos. Cuando hablamos de hospedadores intermediarios, es que el parásito va a llegar a desarrollar como hospedadores sexuales. O sea, en ejemplo, no pueden reproducirse en estos hospedadores. ¿Me entiendes? Solamente va a llegar una parte de esta fase. Entonces, cuando llega a estos hospedadores definitivos, es que ellos pueden reproducirse o pueden desarrollarse, adaptarse, evolucionar a a su fase evolutiva final. Entonces, en estos operadores definitivos, o sea, muchísimos operadores definitivos pueden desarrollarse así, pero solamente los hemípteros, en este caso el Trypanosoma cruzi, solamente puede ser en esos invertebrados. Ok. Dices, ¿Seguro? sí. ¿Seguro? Okay. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿No? Bueno, si Trypanosoma cruzi, perdón, africano, vamos a tener asociado principalmente a los brucelos. Como les estoy diciendo, estos son principalmente el díptero de la glosina, que lo tienen aquí, específicamente glosina morcita. Y bueno, el diagnóstico definitivo en este caso sería el ser humano. Y bueno, los otros ganados vacunos. Esta enfermedad, este tipo de enfermedad generalmente la doctora no le pregunta, igual que al Rongeli, porque recuerden que en presentología nos interesan más los que nos van a dar, por lo menos clínica a nivel de Venezuela, y que, bueno, uno pueda reconocer. Pero para que no sepan igual, este Trypanosoma brucei generalmente nos produce la enfermedad del sueño, que como fase final, él puede afectar lo que sería el sistema nervioso central
y así padecer principalmente la persona con un cansancio intenso y luego generar hasta la muerte. Este trypanosoma brucei, aquí tienen el ciclo evolutivo, lo tienen diferenciado entre dos, tanto invertebrados como vertebrados. Y vamos a tener que, bueno, empecemos principalmente en esta misma glosina. Estamos en la mosca, ¿ok? Glosina morsita. La mosca va a picar aquí un mamífero infectado y ella va a ingerir lo que serían tripomastigotas cortos o los estumpes. Esto es lo que les estoy mencionando también cuando estemos hablando de, por ejemplo, estos tripomastigotes cortos o los slender son los que están asociados principalmente a lo que sería en este caso el pleomorfismo, que son las mismas fases evolutivas, solamente que distintas formas. Entonces, van a tener tripomastigotas, ya sean cortos o ya sea slenders. Entonces, esta mosca pica un mamífero infectado, ¿ok? Ella obviamente ingiere sangre. Cuando ella ingiere sangre, va a ingerir tripomastigotes cortos de esa sangre del mamífero, ¿verdad? Estas tripomastigotes cortos, cuando ya llegan al intestino medio de esta mosca, es decir, que ya los ingirió, ellos se transforman, o bueno, se les menciona como tripomastigotes procíclicos. Es más que todos, aquí comienza a haber una proliferación de este tripomasticota a nivel del intestino medio y comienzan a haber un paso, o sea, ellos migran hacia las glándulas salivales y ya cuando están en estas glándulas salivales se les reconoce, se les llama como epimastigotes. ¿Ok? Entonces, aquí vuelven un proceso otra vez de maduración y pasan a ser tripomastigotes metacíclicos. Es aquí cuando comienza ya o pica otra vez a otro mamífero que no esté infectado, y es que lo infecta. Entonces, bueno, generalmente los divido aquí, generalmente en la parte de invertebrados y en la parte de vertebrados, para que se le haga más fácil. Como lo estoy diciendo, bueno, eso más generalmente no lo preguntan, entonces enfóquense por lo menos en lo que sería Trypanosoma cruzi y sus variedades que lo vamos a ir viendo más adelante, y Leishmania, que Leishmania y esos sí son los más largos. Entonces, en Trypanosoma frangeli vamos a tener generalmente, no es patógeno para los vertebrados, es decir, para los humanos, pero sí se afecta entonces en este caso lo que serían los vectores como el ronio o algunos otros tratominos que no son de nuestro interés. Entonces, aquí generalmente el insecto adquiere el parásito de la sangre del vertebrado que ya está infectado. Aquí también dice el intestino medio, como epimastigote. Se multiplica, invade las glándulas salivales y luego pasa a tripomastigote metacíclico. Cuando pica, cuando pica lo que sería el otro mamífero, ya inocula a todos estos parásitos en él y pasan a ser tripomastigotes sanguíneos. Como les dije, estos no son de mucho interés, así que pueden pasarle. Igualito si lo quieren saber por si acaso, pero no le preguntan. Ahora sí, empezamos con nuestra lidia. Trypanosoma cruzi, generalmente ya sabemos que va a producir lo que sería la enfermedad del Chagas o el mal de Chagas. Está considerado por lo menos hasta aquí mismo en Venezuela como una enfermedad desatendida, sabiendo que por lo menos en Venezuela hubo mucha data en donde se logró casi erradicar, pero bueno, por cosas de nuestro país y falta de algunos bueno, de algunos métodos para poder mantener lo que sería por lo menos estos invertebrados a pie, y volvió a reaparecer esta enfermedad. Esta enfermedad generalmente en las partes crónicas generalmente ya no tiene tratamiento, y la doctora a veces menciona, por ejemplo, esta enfermedad como la enfermedad de los pobres. ¿Alguna vez hacerle una pregunta de eso? Sí, pero así, preguntándolo como, por ejemplo, ¿cuál es considerada la enfermedad de los pobres? Y les pone varios. Pero en estos últimos semestres no hizo preguntas relacionadas a eso. Entonces, esto tampoco es importante, ya no les va a preguntar nada de epidemiología. Lo más importante de nosotros es que van a ver algunas vegetaciones infestadas en tratominos, por lo menos aquí en el Anzoátegui, como puede ser la palma de coco, la palma de moriche y las palmas de banano.
Estos van a estar asociados a estos triatomas y, y obviamente de acuerdo a la localización del mismo es que pueden verse si, por ejemplo, están en lugares rurales, en lugares domiciliarios. Entonces sí, esto sí se lo tienen que saber por completo. El ciclo biológico de Trypanosoma cruzi. Entonces, vamos a tener que este insecto va a ver por dónde podemos empezar para que se le haga más fácil. Bueno, sí, vamos a empezar por el uno igual. Ok, insecto infectado. Este insecto infectado va a ingerir a estos tripamastogates sanguíneos de un mamífero infectado, ¿verdad? Entonces, ¿a qué parte del intestino llega? Llega a la parte del intestino medio. Eso lo tienen que saber. Entonces, aquí en este intestino medio se transforma en epimastigote. Comienzan a proliferar full. ¿Qué pasa? No sé si recuerdan que les mencioné en Rangelis que llega a las glándulas salivales. Aquí no llega a la glándula salival, sino que migran a la parte posterior. Entonces, cuando migran a la parte posterior, ellos ya se consideran como tripomastigotes metacíclicos, es decir, que tienen información, que tienen capacidad ya de infectar. Entonces, ¿ellos qué hacen? El mecanismo de este tripanosoma es, perdón, de este invertebrado es que él pica, pero al picar inocula, es decir, defeca. Ajá, Jorge. Ya, cuando tú dijiste que son salivales y que migran a la parte posterior, o sea, ¿son salivales en qué sentido? ¿Están en la No, saliva? no, no. Trypanosoma rangeli. Trypanosoma rangeli es salival. Estoy Mm, comparando por eso. O sea, él migra hacia la parte anterior y este migra hacia la parte posterior, el Trypanosoma cruzi. ¿Te refieres a que el Rangeli sale por la boca Exacto. Rangeli, él va a picar, o sea, él pica y de una vez infecta. Aquí el Trypanosoma cruzi no, él pica, defeca y por mecanismo de contaminación de la herida, generalmente es que se infecta, pero él no infecta directamente. Ok, gracias. Ok, de nada. Entonces, obviamente, estos están eliminados en los S, estos tripomastigotes metacíclicos, como estoy mencionando, al picar y contaminarse esta herida, es que él, él infecta al ser humano. Entonces, puede contaminar heridas, mucosas o conjuntivas. ¿Qué pasa? Cuando ya estamos en la sangre, es decir, ya está contaminado ahora el vertebrado, estos ya se consideran como tripomastigotes sanguíneos. Y aquí va a comenzar otra vez un proceso de replicación. Entonces, ¿qué pasa? Ellos comienzan a duplicarse, se duplican, se duplican. Y viene uno de ocioso y se mete dentro de un eritrocito. Y comienza también a replicarse intracelularmente. ¿Qué pasa? Cuando se replica ese intracelular dentro de un eritrocito, ya no se le dice tripomastigote sanguíneo, sino se le dice amastigote. ¿Pero por qué? Bueno, porque los tripomastigotes sanguíneos están dentro de la sangre y este no está dentro del eritrocito, está más adentro. Entonces, a la forma evolutiva intracelular se le conoce como mastigote. Y los sanguíneos, tripomastigote sanguíneo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estos eritrocitos comienzan también a replicarse dentro de él demasiado, llega un momento que estos eritrocitos no soportan. Entonces ellos se parten, se lisan. Y cuando se rompen, ellos van y agarran otro eritrocito y otro y otro. Y así es que comienza su replicación. Obvio, cuando llega otro vector, o en este caso otro trato humano, ellos vienen y se infectan con la sangre del humano. Ese es todo el ciclo. La verdad es que es un poco sencillo. ¿Qué es lo que tienen que diferenciar de aquí? Las formas evolutivas de cada uno. Ya ustedes, por lo menos en el ser humano, y ustedes saben que tienen dos, tripomastigotes y amastigotes. Entonces, el tripomastigote es sanguíneo, porque está en la sangre, y amastigote porque es su forma intracelular. Y por otro lado, van a tener que en el invertebrado vas a tener el epimastigote y el tripomastigote metacíclico. Epimastigote porque ya está en el intestino medio, se está empezando a replicar, y tripomastigote metacíclico porque ya está migrando a la parte posterior y ya, o sea, hace pupú y defeca, pues. O sea, infecta, perdón. Y entonces me van a preguntar, y le van a preguntar, o sea, la doctora le puede poner tripomastigote metacíclico con el sanguíneos voltearlos y eso es una pregunta de parcial, facilita. Y de hecho, han salido muchas preguntas de parcial así. ¿Y qué es lo que tienen que aprenderse bien? Por lo menos los apellidos, sanguíneo y metacíclico, que no se vayan a confundir. Entonces,
Este, los vectores ya sabemos que van a ser estos tratominos o los redovidios, que generalmente van a ser los chips, que van a tener la capacidad de picar y que son los que chupan sangre. ¿Por qué? Porque obviamente si una persona, un tratomino que no chupe sangre, ¿cómo se va a infectar con sangre infectada? A juro tiene que picar. Entonces, como les estoy mencionando, no van a ser todos estos tratominos o estos reduidos que van a tener la misma capacidad bacteriana para el Trypanosoma cruzi. ¿Por qué? Porque van a ver que va a haber distintos tipos de Trypanosoma cruzi y generalmente estos reduidos o tratominos pueden llegar incluso a poseer distintos tipos del mismo. Entonces, estos vectores, ¿cómo bueno, esto es de forma general, no son los que afectan directamente a los vectores, del Trypanosoma cruzi. ¿Qué es lo que nos importa aquí? Los hematófagos. ¿Por qué? Porque hay vectores que se alimentan de plantas, obviamente esto no nos interesa, no se van a infectar. Otros que se alimentan de otros insectos y estos son predadores, tampoco nos interesan son los hematófagos. Y estos son los exclusivos de la enfermedad de Chagas y son los que se consideran como tal un verdadero chip. Este, entonces, vamos a tener estos tres géneros, que estos sí son importantes porque son los que nos sirven como vectores de Trypanosoma cruzi, que van a ser Pastrongyllus, Teratomas y Rhamnus. Pastrongyllus porque está asociado principalmente al área urbana y Rhamnus porque está asociado principalmente al rural. Entonces, cuando hablamos de rural, es lo que les estaba mencionando de, por ejemplo, la mata de coco, la mata de bananos, etc. Y Tranquilo es generalmente estas mismas sociedades que estaban dentro de un área rural, pero por obra y gracias del hombre, ahora hay una civilización y quedan estos tipos de vectores cerca de esa área. Entonces, este Trypanosoma cruzi está asociado principalmente a que puede afectar distintos órganos del sistema de los vertebrados. Entonces, principalmente van a estar asociados a los sistemas retículo endotelial profundo. ¿Por qué? Porque ellos van a estar asociados dentro de macrófagos. Cuando hablé de eritrocitos, no eran eritrocitos, eran macrófagos. Entonces, estos macrófagos lo van a ayudar a, a diseminarse por todo el cuerpo. Y a la hora de lisarse o de romperse es cuando comienza a tener como tal una mayor capacidad. Entonces, él se replica dentro de estos macrófagos y él tiene la capacidad en sí de escaparse de lo que sería el fagolisosoma, que es cuando cuando lo fagocita y comienza a producir obviamente el lisosoma, que ya saben que por lo menos tiene radicales libres. Bueno, él se puede evadir, crea un fagocito aparte y bueno, evade el mecanismo de, del sistema inmune. Entonces, Trypanosoma cruzi tiene una gran variabilidad patógena, como le estamos diciendo, tiene el polimorfismo, tiene el pleomorfismo, algunos tienen unas formas intracelulares mastigotas, que es más que todo el Trypanosoma cruzi, y esto le permite a él, como parásito, ser muy escurridizo del sistema inmune. Puede tener distintos múltiples hospedadores vertebrados y generalmente esto tiene afinidad por lo que serían los cardiomiocitos, es decir, el tejido del corazón, que precisamente por eso es que hay un aumento del mismo, y el tejido adiposo. Entonces, vamos a tener estas variaciones. ¿Cuáles son las que nos interesan? Generalmente Trypanosoma cruzi 1 y Trypanosoma cruzi 4. Entonces, el 1 es el que se asocia principalmente con miocardiopatía chagásica crónica, y predomina también en lo que sería Centroamérica y México. El 2, el 5 y el 6 se asocia también al cono sur, pero principalmente con otra sintomatología, por ejemplo, con el megacolon y el megaesófago. Y por último, el que nos interesa es el 4. El 3 es el único que no está en Venezuela. Bueno, no tengan humanos, la verdad. Entonces, de acuerdo a variabilidades genéticas, como les estoy mencionando, van a tener uno que, por ejemplo, va a tener un tropismo por las células, los miocardiocitos, y otra que van a estar asociadas principalmente a lo que sería el intestino grueso o el esófago, es decir, el gastrointestino. Entonces, de acuerdo a esta variabilidad, es que van a tener estos diferentes grados. Hay incluso algunos más cruces que tienen tropismo positivo hasta por neuronas. Entonces, obviamente, juega un rol importante en lo que sería este,
la clínica y el tratamiento de estas pacientes. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es más que todo la miocarditis gásica crónica, que es la consecuencia de aquí, ya de una miocarditis fibrosa progresiva. Obviamente, algunos factores que van a modular en sí la sintomatología de este tipo de neumocitosis cruzi va a ser la puerta de entrada, el tamaño del inóculo del invertebrado, la localidad y la cantidad de genotipos que posea este invertebrado a la hora de picar a los húmedos. Entonces, la transmisión puede ser oral, leche materna, alimentos contaminados y todo esto por vía oral y todo esto por vía tópica. Entonces van a tener que, de acuerdo a esos, va a haber una diferencia o algunas severidades clínicas que pueden ser mayores o menores. Entonces, la evolución clínica principalmente empieza con una fase aguda que se vuelve crónica. En esta fase aguda corresponde principalmente a lo que serían los de 4 a los 6 meses, y generalmente no hay tantas alteraciones. De hecho, se puede diagnosticar, pero de forma muy al azar, personas que vayan cotidianamente a los doctores, que generalmente no pasa. O que puedan tener otras sintomatologías, se hizo un electrocardiograma, salió, o algo así. En la etapa crónica, todavía se pueden detectar lo que serían algunos pacientes asintomáticos, pero ya comenzamos a tener lo que sería pruebas, ya serían moleculares, que puedan salir positivas, obviamente por la cronicidad de que ya él tiene en el cuerpo. Y como ya sea en microbiología, bueno, el sistema inmune comienza a crear inmunoglobulinas ante estos patógenos, que bueno, son los que nos funcionan a nosotros o nos sirven a nosotros como pruebas moleculares. Y esta fase crónica indeterminada puede durar años, puede durar 10, 20, 30 años. ¿Por qué? Porque nos interesa en sí la etapa crónica sintomática, que es cuando estas personas comienzan ya a tener manifestaciones clínicas, ya sean, por ejemplo, cardíacas o digestivas, como los megacolon. Sabiendo que obviamente ya sabemos que la cardíaca es generalmente el que nos interesa más que todo aquí en Venezuela. Entonces, yo creo que acá les tengo una importante ya. Esta. Es importante que sepan diferenciar y se nos van a preguntar cómo es la clínica de acuerdo ante una infección vectorial y una infección oral. ¿Por qué? Porque generalmente cuando son por infecciones orales, la clínica es mucho más aguda, es mucho más sintomática. Entonces, pueden tener pacientes que se pueden morir de manera rápida por una infección oral. ¿Oh? ¿Sí? No, repite. Vamos a tener dos formas, que fue las que ya les mencioné. Las infecciones vectoriales y las infecciones orales. Entonces, las infecciones vectoriales que están asociadas ya sea obviamente a sangre, transfusiones sanguíneas, el que te picó el tratomino, contactos con sangre y tejidos de otros mamíferos indirectamente, y por vía oral, que ya sea por que te tragaste un bicho, un vector, por la leche materna de una persona infectada o algunos alimentos contaminados que te van a dar manifestaciones clínicas, ya sean más agudas o menos agudas. Entonces, las infecciones orales, cuando te lo tragas, son más rápidos, pueden evolucionar mucho más rápido de la muerte. Es cuestión de rápido, de momentos de que se te puede morir el paciente. Entonces, vamos a tener que, por ejemplo, en la infección oral, van a tener que, por lo menos en los niños, tienen una alta tasa de mortalidad. Entonces, puede incluso ser mayor al 35%, tanto en adultos como en niños. Entonces, pueden tener espato y esplenomegalia, pueden tener escalofríos, pueden tener edema facial, gingivitis, van a tener mucha más fiebre, una fiebre prolongada, que puede durar incluso hasta más de un mes. Y obviamente, como es una infección oral, tú no vas a saber, no vas a poder identificar que obviamente estás padeciendo de una enfermedad por tripanosoma cruzi. Entonces, obviamente esta fiebre es de origen desconocido. Entonces, pueden tener edema subcutáneo, pero lo más importante es que obviamente una infección oral va a ser mucho más prolongada. Ve que incluso hasta el periodo de incubación es mucho menor, es incluso hasta de 5 días. Entonces, cuando es vectorial, como es todas las etapas que le venía mencionando, vas a tener una etapa aguda,
que lo que nos interesa es que por lo menos no van a tener sintomatología. La sintomatología va a aparecer después de años incluso. Entonces, después de 10, 20, 30 años es que van a tener estas manifestaciones vectoriales. Entonces, obvio, ponte que a nivel del momento del vector, cuando ya haya tenido un periodo de incubación y que tu sistema inmune esté bien, capaz y si puedas tener alguna sintomatología, si puedes tener una fiebre autolimitada, sí, pero 1 o 2 días el sistema inmune logra mantener a raya a este parásito y obviamente ya no tienes más sintomatología, sino hasta años. O sea que puedes tener una hepatitis, esplenomegalia, puedes tener un aumento del tamaño del corazón, una hipertrofia, y obviamente ya está asociado a la muerte, pero es porque ya estos órganos comienzan a ser tan disfuncionales que es lo que produce la muerte, pero no generalmente por el trypanosoma en per se. Y tenemos más por aquí, pero a ver, estoy echando por detrás, que sepan. Bueno, en las etapas agudas, el signo de Romaña se le van a preguntar. Siempre se me olvida colocar una imagen del signo de Romaña, le ponen una imagen y le va a decir, como que, ¿qué es esto? Literalmente, lo que tienen que saber es que es solamente un... y obviamente estos están asociados principalmente a una infección bacteriana. Esto es con puerta de entrada, signo de Romaña y el chagoma de inoculación. El chagoma de inoculación, la verdad es que no se nota tanto. Generalmente la gente lo ve como que, ay, me picó algo, pero no lo pueden decir como que, ay, bueno, me picó un chip y puedo tener trypanosoma cruzi. Y algunos que es cuando tenemos puerta de entrada inaparente, es decir, por vía oral, que es que podamos tener lo que serían estas fiebres, linfadenopatías regionales leves y algún malestar general. Entonces, en la etapa clínica indeterminada, vamos a tener un silencio clínico, no vamos a tener sintomatología, pero estas reacciones van a ser seropositivas, es decir, PCR positivas, pruebas moleculares positivas, etc. Y en la etapa crónica, que ya es sintomática, vamos a tener un aumento en las formas cardíacas y en las digestivas. Esto es más de lo mismo, es lo que les estoy diciendo, ya va a haber modificación morfológica y funcional de estos órganos, y de hecho, eso es lo que va a llevar a la muerte. Y en la indeterminada, bueno, vamos a tener serología positiva. Puede haber alteraciones de electrocardiograma, pero estos generalmente son leves. Seguimos. Esto, etapa aguda. Todo es lo mismo. Sí, la duración de 30 a 60 días, es lo más de lo mismo. Lo más importante que les estoy diciendo es que busquen una imagen. Lo que pasa es que no tengo ahí en las láminas de la doctora, ella muestra muy bien cómo es el signo de Romaña. O sea, literalmente es como un aumento del tamaño, sí, como un edema a nivel palpebral. Entonces, generalmente va a ser un solo párpado. Y va a ser párpado inferior. Lo que le estaba diciendo, lo mismo. La etapa crónica, esta es la asintomática. Aquí esta es la crónica sintomática, que es cuando ya tenemos el compromiso visceral, no de la misma. Entonces los diagnósticos generalmente la doctora no les menciona ni habla tanto ni de diagnóstico ni de tratamiento. Lo decimos más que todo para que lo sepan. Entonces, obviamente, ¿qué pueden utilizar? ¿Y qué es lo que generalmente se utiliza? PCR, ELISA. O, sí, generalmente lo que uno utilización de ADN recombinante son los que generalmente se utilizan en nuestra. Entonces, ¿qué es importante que sepan de aquí? Bueno, que para Trypanosoma cruzi necesitamos confirmar estos casos sospechosos con al menos 3 técnicas, pero que 2 tienen que salir positivas. Es decir, podemos utilizar 3 de estas mismas, cualquiera de estos métodos, pero al menos 2 tienen que salir positivas. Y esto está descrito por la OMS, no es algo que lo esté diciendo la doctora, y se lo van a aprender. Obviamente a nivel del diagnóstico diagnóstico, obviamente personas que procedan de algunas zonas endémicas, San Diego, tipos de viviendas que sean de zinc, incluso en el examen físico, porque podamos ver estos signos, tanto del chagoma de inoculación como el de Romaña, obviamente te pueden indicar a ti que puede ser una persona que está padeciendo por una enfermedad o trypanosoma cruzi. Entonces, métodos parasitológicos directos, como pueden ser gota gruesa, el examen de sangre al fresco, entendidos coloreados o biopsia. Hay una pregunta
que yo estoy casi seguro, no recuerdo si es de Trypanosoma cruzi, que ellas le pone gota gruesa y les pone extendidos, es que no recuerdo si es esto en Leishmania, de de Gienza, dice así. Entonces, esa es la pregunta correcta. Ella generalmente trata de marearlos con otras palabras, pero para que sepan, o sea, pueden usar coloración, cualquier coloración, o sea, Gienza, Wright o cualquiera, es ese, pongan eso. El tratamiento, en casos agudos sí se le puede utilizar, se pueden colocar algunos, pero generalmente aquellos casos que sean crónicos, no se le da más que todo un tratamiento paliativo. Y si se puede, en algunas operaciones, sí. Esto es con lo que se trata generalmente en el Frutimox y eso no se le va a preguntar, ni se preocupen en eso, no se la pregunto. ¿Qué más pueden saber de aquí? Ujú. ¿Qué es lo que le van a preguntar mucho, por lo menos de Leishmania, hablando ya que estamos empezando con Leishmania? Diagnósticos diferenciales. Compréndanse diagnósticos diferenciales de acuerdo a los tipos de Leishmania. Recuerden que van a tener 3 tipos, que lo vamos a ir está viendo. Entonces puede tener, por ejemplo, algunos chancros, algunas enfermedades que pueden producir estas mismas erosiones en la piel. Entonces se los van a preguntar, lepra, por ejemplo. Entonces, hace preguntas de diagnóstico diferencial. Entonces, aquí en Leishmania tenemos generalmente 2 fases, la promastigotis y el mastigotis, mucho más fácil. Aquí mismo este ciclo de vida es diateroxeno, como es tal cual como veníamos mencionando, en el hospedador definitivo es eurixeno y en el hospedador invertebrado es estenoxeno. Ciclo de vida diateroxeno porque se producen en ambos. Entonces, ya sabiendo que esta fase mastigotes no va a tener flagelo, no tiene porción, perdón, si tiene flagelo, lo que no tiene es porción libre, sino una porción intracitoplasmática. Y la promastigotes sí posee los dos. Entonces, ahí tienen el ciclo de vida, el ciclo biológico. El invertebrado viene, ingiere macrófagos como mastigotes o peor infectados. Si está dentro del macrófago, ¿cómo se le denomina? Si están dentro de un macrófago, ¿cómo se le denomina? Se denomina Mastigote. Exacto. Insuficiencia celular. Entonces, este invertebrado ingiere estos macrófagos. Estos literalmente están aquí, pues, como mastigotes. Y luego, cuando llega al intestino medio, pasan a proamastigotes. Entonces se comienza a ver una multiplicación, se multiplican, migran aquí hacia el probóscide del invertebrado. Vean que aquí es hasta la probóscide del invertebrado, no es a la parte posterior, sino anterior. Y pasan a ser proamastigotes metacíclicos. Y sí pica, es decir, pica y infecta de una vez. Entonces, cuando pica, inserta generalmente de 10 a 100 proamastigotes, no tienen que saberse, pero infecta de una vez. Entonces, estos son fagocitados obviamente por macrófagos, comienza su multiplicación, y aquí es cuando comienza a propagarse y viene otro invertebrado y lo pica. Generalmente la gente se da mucha vida con los ciclos biológicos, pero los ciclos biológicos son sencillos y te ayudan a entender muchísimas de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saberse obviamente aquí? El amastigote y el promastigote, que son las únicas 2 formas que tiene esta Leishmania. Esto es lo que le estaba comentando, de que, bueno, obviamente, de acuerdo a cada uno de los tipos que estamos viendo, obviamente va a haber distintas formas hacia migrar a la probóscide, la parte posterior, y demás. Pero, y de acuerdo a la clasificación por ejemplo, si sube o si baja, se le denomina peripilaria o suprapilaria. La verdad es que eso no lo preguntan, es más que todo para que lo sepan, y de hecho lo puse muy atrás porque generalmente lo tengo que explicar más adelante, pero bueno. Entonces, esta leishmania tiene tropismo también por estos mismos órganos retículos endoteliales profundos, como obviamente hígado, vaso, y también por la superficial, que es cuando está asociado obviamente a la piel. Y de acuerdo al tipo de leishmania, que vamos a tener una sintomatología específica. Entonces, ¿cómo va a ser la transmisión de leishmania? Vectorial. Se ha determinado que en algunos casos
bueno, en algunos casos no, en algunos géneros, como lo pueden ser los caninos, se puede transmitir entre ellos, obviamente entre humanos no, por vía sexual. Y bueno, en algunos lugares que se puede transmitir a través obviamente de estas aguas compartidas que van a estar obviamente infectadas por uno de estos parásitos y que obviamente también predisponen a que obviamente personas de este ámbito se contaminen. Entonces, taxonomía. Hay una pregunta de taxonomía. Perdonen si no, que no le estoy diciendo que no pregunte. Hay una pregunta de taxonomía de Alexandria. Apréndasela. En la guía de grabado hay una parte que la doctora menciona, no tengo, ella menciona los tipos de Donovani Donovani, que está en el viejo mundo, que está en el nuevo mundo. Por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros y la taxonomía. Apréndanse la taxonomía. Es que no me acuerdo cómo es la pregunta, porque yo generalmente voy con ustedes para darle un poco de apoyo, pero sé que hay una pregunta de eso. Entonces, ella pregunta, si no me equivoco, es Donovan y Chagasi. Pero ella no le pone Chagasi, sino le pone Infanto. Entonces, por ahí van los tiros. No me acuerdo muy bien, pero sí que eso lo... Es que, o sea, yo creo que era que la Donovan Infanton está en el Mediterráneo y que la Chagasi es la misma, pero que está aquí en Latinoamérica. Creo que eso. Por ahí van los tiros, pero les puedo asegurar, se los prometo que le van a salir una pregunta de ahí. Entonces, generalmente que nos va a dar dos diferencias clínicas, una visceral y una tegumentaria. Visceral, obviamente, porque ya estamos hablando de que se va a desarrollar dentro del humano en el retículo endotelial profundo y tegumentaria en el retículo endotelial superficial. Entonces, en Venezuela se distribuyen en distintos focos, el foco occidental, el foco central, el foco oriental. Igualito cuando lo vean en epidemia, ya ustedes van a saber que esto es una enfermedad de denuncia obligatoria. Y vamos a tener principalmente estos 5 tipos. Va a ser el tipo indiano, el tipo de Asia Central y el sudanés, que es lo que menciona la doctora. Pero lo que nos interesa a nosotros es el Mediterráneo y el amarillo. Entonces, los reservorios van a ser estos cánidos o zorros. Y bueno, recuerden que le estaba mencionando de estos mastigotas que se multiplican en estos macrófagos. ¿Qué pasa? Cuando ellos comienzan a multiplicarse, que yo les mencioné, que ellos se rompen porque llega un momento en que estos macrófagos ya no soportan tantos parásitos dentro de él y explotan literalmente. Entonces se rompen y comienza a haber, por una parte, liberación masiva de antígenos. De obviamente estos antígenos. Estos antígenos activan a los linfocitos B. Hay una hipergamaglobulinemia a nivel del sistema inmune. ¿Ok? Y eso ustedes lo deben saber por microbiología. Por otro lado, van a tener que esta misma ruptura de estos macrófagos va a comenzar a haber un aumento de liberación de pirógenos, que es lo que va a producir en sí la fiebre, y que lleva una hiporexia, una hipoalbuminemia y una caquesia, que aquí es donde generalmente va a haber un daño hepático renal. Entonces, vamos a tener en sí disminución de plaquetas, hematomas de formación espontánea. ¿Por qué? Porque están rompiéndose. Disfunción hepática por la hipoalbuminemia. Disminución de la cantidad de estas proteínas de coagulación porque ya hay un daño hepático. Y microhemorragia en encías o en piel. ¿Ok? Entonces, el daño en la médula ósea va a generar en sí una pancitopenia que va a generar todo este desastre. Entonces, tienen hipertrofia e hiperplasia de órganos del sistema reticuloendotelial profundo, como puede ser hígado, vaso y médula. Y ya, eso es lo más importante de la patogenia de acá. ¿Cómo va a ser el periodo de incubación? Bueno, esto va a ser muy variable porque de acuerdo al tipo que vamos a estar hablando, ya sea de tegumentaria o visceral, van a dar un cuadro clínico distinto. Pero los síntomas iniciales principalmente si están asociados todos juntos, como puede ser anorexia, astenia, palidez, esplenomegalia y una fiebre alta.
Entonces, generalmente vamos a tener lo que sería síndrome febril prolongado, una esplenomegalia que va a estar muy acentuada, una hepatomegalia y alguna leucopenia, anemia y trombocitopenia. Entonces, de acuerdo a la forma clínica, vamos a tener distintas formas, una sintomática, una aguda, una subaguda y una crónica. Incluso vamos a tener una posterior a que pueda haber una dérmica como el post-Alzheimer. Entonces, en la sintomática obviamente no tenemos síntomas, el diagnóstico es más todo accidental, vamos a tener intradermorreacción positiva. En las formas agudas ya hay una evolución rápida de esto, de la sintomatología, generalmente está frecuente en niños, y la intradermorreacción está negativa. La forma subaguda es generalmente aquellos pacientes que después de presentar una sintomatología, estos se mantienen, tienen un clínico silencioso, una clínica silenciosa, y en la crónica, verga, se dejó.